Chu Vázquez descabeza al PRM en Nueva York. Estamos hablando de que el nuevo cónsul general de la República Dominicana en Nueva York está accionando políticamente en alta traición al presidente Luis Abinader. Y les digo esto en el siguiente contexto. Allá en Nueva York, que Chu se supone que debe responder al gobierno dominicano institucionalmente. Todos sabemos que Chu es una figura clave en la política partidaria, en este caso del partido de gobierno. Y que aunque debe su lealtad en este momento al presidente Luis Abinader, porque es quien lo ha distinguido, primero como ministro por 4 años, aunque fue altamente cuestionado ahora como cónsul general, Chu se ha dedicado a desmontar al presidente Luis Abinader en las estructuras de los dominicanos en el exterior, en este caso los PRMistas. Pareciera que Chu no se siente conforme con el trato del presidente de haberlo sacado de ministro y haberlo mandado para afuera, porque lo que estaba, con esto lo que le está dando aquiescencia, ¿no?, a la mala reputación que alcanzó el exministro de Interior y Policía allá en Nueva York. Pero yo tengo informaciones puntuales con documentos reveladores. Le voy a poner en pantalla un cheque. Miren bien este cheque, que es mi primera evidencia. Este cheque corresponde al pago de trabajo de un empleado del consulado, que está supuesto, escuchen bien, a recibir ¿cuánto? $2,000. Pero este cheque solamente habla de que se le pagó $1,000 en ese mes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que denuncian estos usuarios. Que se le está deduciendo el 50% del salario directamente el cónsul general. Esa es la denuncia que tengo. Ahora miren esta otra imagen que corresponde a la nominilla de esos empleados. Ustedes saben que las instituciones públicas del Estado se están utilizando como un botín político, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay que reconocer que los políticos y los partidos políticos en instituciones públicas colocan a sus fichas, que fueron los que trabajaron por el triunfo. Y en la seccional allá, en Nueva York, en el consulado, estaba una matrícula de PRMistas. ¿Quién era el cónsul general allá? Eligio Jaques. Eligio Jaques. Ustedes recuerdan la desconsideración de Hipólito para con Eligio Jaques en las elecciones de 2012. En 2010, Eligio estaba apoyando a Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Y luego, cuando Hipólito se impone, pasa a apoyar a Hipólito. Hipólito lo primero que dice: llegó muy tarde Eligio, quiere venir a coordinar. Lo voy a poner a coordinar el frente de agrícola con Hipólito. Eligio le tiene eso guardado a Hipólito. Y ahora trabajó enormemente para Luis. Sin embargo, Chu, que fue allá ahora, lo que está haciendo en los pininos a Hipólito, desmontando a Luis Abinader. Y esta nominilla que yo les muestro ahí, que son 2 páginas, miren lo informal que se ve, es producto de esa nómina de pagos a miembros del partido de gobierno que hacen un trabajo allá en Nueva York. Algunos sí, otros no. Pero lo relevante es esta otra imagen. Miren esta persona que le pongo ahí en pantalla. Ahí ustedes lo pueden ver al lado de José Francisco Peña Gómez en su momento. Y se trata del señor Juan David Williams, un alto dirigente PRDista tradicional, que era hasta asesor de Peña Gómez. ¿Qué pasa con este señor? Este señor era auxiliar ahí, en el consulado de Nueva York, hasta el año pasado, que falleció. Luego que fallece, entonces políticamente le dan ese espacio para que lo ocupe su esposa. ¿Y qué dicen los dirigentes? Bueno, Chu la canceló. Escuchen bien. Ahora, ¿qué es lo que se evidencia aquí? Luego de estas cancelaciones masivas que han estado haciendo y que aquí se han estado denunciando en la República Dominicana, varios dirigentes, ustedes recordarán como Aníbal Díaz de David Collado denuncia que están cancelando compañeros, Pacheco denuncia que están cancelando compañeros, diciendo, bueno, ya se está movilizando en las instituciones públicas la cancelación de empleados PRMistas, pero de la corriente de los presidenciables.
Y Chu empezó a hacer lo mismo con los PRMistas que allá en Nueva York responden a la línea del presidente Luis Abinader, pichándole el juego ¿quién? A Hipólito. Y en este enfrentamiento de Hipólito versus Luis, Chu, estando en el gobierno, nombrado por decreto por Luis, ya eligió bando. Eligió bando y se fue a favor de Hipólito. Y empezó entonces a cancelar toda la gente que no responda a Hipólito Mejía. En una estrategia, evidentemente, de fortalecerlo de allá para acá, en la comunidad del exterior. ¿Para qué? Para su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de Hipólito? Carolina. Hipólito quiere fortalecerse en sus estructuras. Empezó allá en Nueva York con Chucho, está chapeando bajito. Y eso aparentemente no ha llegado aún a oídos del presidente. ¿Y por qué digo aún? Y le voy a dar un adelanto. Digo aún porque ya con estas denuncias de estos dirigentes que están siendo maltratados, cancelados, y los que no han sido cancelados aún están tumbando el 50% de su salario de una nominilla no muy transparente, discrecional del cónsul, que el cónsul entonces en lugar de pagarle los $2,000 decide pagarle 1,000 solamente y hacer con los otros 1,000 o dárselo a alguien más o no se sabe qué, y esa es la denuncia que hacen esos empleados del consulado, a la sazón dirigentes, ha escalado, porque esos dirigentes tienen a quien quejársele. Y se han quejado en Cancillería y hasta en Palacio. Y escuche bien lo que le voy a decir, lo que ha pasado recientemente. Que no se sorprenda cuando trascienda. Chubaque fue a responderle a Paliza porque esto escaló hasta el presidente del partido, que es José Ignacio Paliza. Y Paliza entonces se comunica con Chu para resolver ese impasse. ¿Y qué le responde Chu? Aquí el cónsul soy yo. Y Paliza dice, pero compañero, tú estamos hablando de compañeros del partido que usted está cancelando y maltratando. Tenemos que ayudar a los compañeros, tenemos que ser solidarios con los compañeros. Y Cacho dice, solidarios. ¿Y dónde estuvieron ustedes cuando me explotó el escándalo de los préstamos en el Banco Agrícola? Y ustedes no salieron a defenderme. O escuchen bien. Y Paliza dice, pero ¿y a quién usted le informó que usted iba a hacer eso? Porque si usted informa que usted iba a hacer eso y nosotros le damos luz verde, ahí nosotros sabemos cómo taparlo, cómo ayudarlo, porque usted lo hizo atento a usted. Va a salir yo a quemarme con usted con eso. Ahí se dijeron de todo. Imagínense esa discusión. Yo me imagino que Paliza se mantuvo bajito, que no quiso devolverle los puñetazos como Arroyo, porque echó demasiado grande. Ahora bien, esa discusión escaló tanto y se airaron tanto los humos y se caldeó el asunto de una manera tal que Chu, ante el presidente de su partido, porque independientemente de la estatura dirigencial de Chu, el presidente del partido es Paliza y el ministro de la presidencia está ahí con el presidente. Chu le puso su cargo a disposición a José Ignacio Paliza. Presentó su renuncia. Usted no le gusta cómo yo manejo la institución en la que estoy designado. Yo pongo mi cargo a disposición. Diríjalo usted el consulado. Eso le dijo Chubaque a José Ignacio Paliza. Miren al nivel que ha escalado esto. Entonces yo planteo lo siguiente. En un enfrentamiento como este, que lo dije hace varios cortes, Hipólito y Luis están enfrentados por el liderazgo del partido, porque mucha gente se le ha volteado a Luis. Luis es el presidente de la República, es el líder del PRM, pero ya él firmó su jubilación con esa constitución y su transitorio, igual que Danilo. Le está pasando lo mismo que Danilo. Esas fuerzas políticas presidenciables que están ahí, algunos seguirán con él hasta las últimas consecuencias porque saben que no van a tener más nada o no van a poder llegar más allá que el decreto que tienen. Otros se están alineando ante los presidenciables. Y vamos a estar claros, señores. Hipólito tiene su proyecto presidencial, que es Carolina. Pero Hipólito está habilitado constitucionalmente. El que no está habilitado es Luis. Conforme pasan los días, Luis va perdiendo fuerza e Hipólito va ganando fuerza, porque Hipólito es la segunda figura de importancia en el PRM, gústele a quien le guste. Usted puede decir que la candidatura está polarizada entre David Collado y Carolina. Eso no es verdad que David le va a ganar una candidatura dentro del PRM a Hipólito, a menos que el presidente Luis Abinader decida
con todo su poder apoyar a un David Collado en contra de Carolina. Ese es el único enfrentamiento que se pudiera ver. ¿Me entienden? Entonces, si David ya está decidido a ser candidato, aunque no sea del PRM para el 28, Hipólito está dispuesto a barajar la fiesta si no es Carolina la candidata. Y una muestra de esto es que solamente una gente del tamaño de la experiencia y del poder en el gobierno que tiene un hombre como Hipólito Mejía se atreve a desafiar a un presidente en pleno ejercicio. Porque ese mandato que está haciendo Chu, solamente un dirigente como Chu tendría el valor de traicionar y enfrentar a un presidente de la República, y solamente un líder político como Hipólito tendría la cachaza dentro de su partido de desafiar el poder y el gobierno, como lo hiciera Leonel con Danilo. Ahora estamos viendo lo mismo. Estamos viendo cómo un Hipólito, un expresidente habilitado, igual que Leonel, expresidente habilitado, desafía al presidente de turno que está jubilado. Ustedes recordarán como Leonel a Danilo, así mismo Hipólito a Luis. La diferencia es que Hipólito no es para él, es para su hija Carolina, pero un escenario muy similar. Y ya empezó este pleito. Allá en Nueva York ya se están viendo los reflejos. Ya se ve como una militancia PRMista que batalló desde la oposición 16, 20 años fuera del poder para llegar, y cuando llegan, estas estructuras internas, estas corrientes, empiezan a batallar entre ellos y a maltratar a su dirigencia. Mire cómo está hecho cancelando a todo dirigente que no sea de Hipólito Mejía. Ahora, luego de esta discusión de Hipólito, de Paliza y Chu, donde Chu le puso su cargo a disposición, veremos qué pasa en Nueva York, en ese consulado, si se terminan de cancelar las personas que están ahí, o si Chu va a recular y va a restaurar a esos dirigentes que trabajaron para llegar a su gobierno. Veremos lo que va a pasar en lo adelante. Hasta aquí, los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.